Hoy vamos a conversar acerca de los créditos bancarios, para que no te pase a ti lo que me pasó a mí por... Durante el año 2020, específicamente el 30 de junio, en Panamá se promulgó una ley conocida como 156 o comúnmente llamada Ley de Moratoria. Por la emergencia sanitaria que ya todos conocemos, los bancos suspendieron los pagos de las cuotas de las mensualidades de aquellas personas que habían sido afectadas por la emergencia económica. Este era un proceso bastante sencillo de ejecutar porque la misma ley proponía que las personas simplemente debían comunicarse con su entidad financiera y mostrar el comprobante que avalaba que estaban en situación de suspensión laboral o pérdida de trabajo. En cuanto a la rapidez del trámite, aquí entra lo que puede llamarnos la primera atención, la primera alarma, y es que cuando se trata de dinero, si el proceso es sencillo, probablemente sea peligroso. El pánico que vivimos en 2020 fue justificado, porque creas o no en el fenómeno que hemos estado viviendo, ciertamente hemos perdido la vida de muchos familiares y amigos. Y cuando pierdes la vida de familiares y amigos, probablemente no te detienes a pensar cuánto le debo al banco. A finales de febrero del año 2021, uno de los bancos con los que mantenemos una relación comercial de crédito nos contactó. Nos preguntaba si la situación económica en la que nos encontrábamos se mantenía, si había cambiado. Nosotros simplemente nos atrevimos a responder que efectivamente no había cambiado. De hecho, comenzamos a hacer videos en YouTube porque teníamos demasiado tiempo. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Aquí cabe destacar que la ley de moratoria en Panamá sufrió una modificación a finales de octubre del año 2020, que generó la extensión de estos plazos de espera para los clientes que todavía se mantenían en una situación de afectación por la emergencia sanitaria. De hecho, la extensión de los pagos se podría prolongar hasta junio de 2021. Es decir, que en este momento, aún en Panamá, está en vigencia esa ley de moratoria. El señor banco que nos contactó a través de uno de sus empleados nos dijo que en esta ocasión ya nosotros no aplicábamos a las condiciones de la moratoria. Le preguntamos, ¿y eso por qué, señor banco? Simplemente porque ya no aplican, deben pagar. Nos pidieron que empezáramos a pagar, pero eso nos trajo la siguiente pregunta. Esos bastardos me mintieron. ¿Por qué debíamos empezar a pagar si podíamos todavía disfrutar de los meses ampliados en la extensión de la moratoria? Y además, nuestra situación económica no había cambiado con respecto a lo que se había manifestado durante el año 2020. El señor banco solo atendió a nuestra pregunta con, bueno, no se puede. Al no cumplir con las características que nosotros exigimos, simplemente no se puede. No se puede mantener la moratoria en el caso de usted, señor cliente. Es súper raro tratar de entender esto porque, insisto en que las condiciones en las que nos mantenemos no han cambiado con respecto al 2020. De hecho, podríamos pensar que estamos peor. Algo anda mal. Ante la negativa y la insistencia del señor banco, preguntamos qué opción nos podrían plantear para tratar de que esta situación fuese lo menos asfixiante posible. Lo cierto es que el señor banco nos planteó unos nuevos pagos en $182 por 98 meses. También nos dijo que los intereses generados por el no pago en el tiempo de espera de la moratoria también estaban incluidos en esta nueva opción que nos presentaban. Lo curioso de esto es que la propia ley de moratoria señalaba que las personas que estuviesen afectadas por la pandemia no debían ser cargadas de intereses adicionales por haber tenido este tiempo de espera. Incluso la forma de aceptar esta nueva oportunidad era muy sencilla también. Había que responder el correo electrónico donde nos las compartieron diciendo acepto y anexando una serie de documentos que nos volvían a pedir. Allí fue cuando la situación se tornó un poco confusa.
porque no nos sonaba tan bien. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Por eso procedimos a revisar cuál era la condición de pago que manteníamos en ese contrato que habíamos iniciado hace algunos años. Y resulta que nuestros pagos mensuales eran de $214 y estaba planteado a un plan de 99 meses. De esos 99 meses ya habíamos pagado 30 porque los pagamos antes de la el múltiplo de la deuda actual a la fecha en la que nos contactaron eran de $11.900. Contrastando con lo que ellos nos ofrecían, que era una especie también de salvoconducto y de ayuda porque son muy buenos, teníamos que la cantidad de meses de la nueva propuesta era prácticamente la misma que de la deuda anterior. Y no solo eso, aunque la cuota se parecía más baja porque era de $182, probablemente usted lo verá muy bien porque era aproximadamente $34 menos. Lo cierto es que al hacer la multiplicación sencilla de esos valores nos dábamos cuenta que nos estaban planteando una nueva deuda que alcanzaba la cifra de $17.800. Fantástico, ¿verdad? Eso significa que prácticamente la diferencia con lo que nos estaban planteando ahora era de $6.000. ¿Cuáles son los aprendizajes de todo esto? Que parece desesperante porque si te pones a pensar, deberle dinero a alguien puede ser algo para no dejar dormir. En primer lugar, el banco es un negocio. El banco no es tu mamá que te presta dinero y se olvida de ello. Y eso es algo que tienes que tener siempre claro. Y lo tienes que tener claro ahora que vas a pedirle un crédito, lo tienes que tener claro con el crédito que ya pediste y lo tienes que tener claro en el futuro si algún día decides pedir un crédito ante una entidad financiera. No importa si es el fin del mundo, no importa si estás comenzando una vida maravillosa o no importa si estás en las situaciones más apretadas de tu vida. El banco es un negocio y los dueños del banco y las personas encargadas de atender en el banco tienen que garantizar que el patrimonio que le entregan a las personas va a retornar. Eso, tenlo claro siempre. Es importante como aprendizaje número 2 que siempre preguntes cuáles son los intereses de una deuda, cuánto tiempo te plantean los pagos y si de alguna manera esos montos que te dan van a ser fijos o van a ser variables. No importa si el crédito te lo da una entidad gubernamental de tu estado, de tu país o de tu gobierno, no importa si te lo da una entidad privada. Siempre debes calcular cuánto vas a pagar, porque aunque parezca mentira y no se sepa, porque esto no nos lo enseña nadie, siempre que pides un crédito vas a pagar más de lo que te han prestado. En la actualidad, por la época tan confusa en la que vivimos y en la que muchos todavía creen que nos vamos a morir todos y que el mundo se va a acabar, y otros tantos creen que no está pasando absolutamente nada, independientemente de cuál sea tu posición, siempre revisa las letras pequeñas de los créditos que te otorgan, sin importar que el crédito lo hayas ido a buscar tú directamente a la entidad, sin importar que te hayan llamado con un crédito preaprobado, sin importar si se trata de una tarjeta de crédito. Siempre, siempre, siempre revisa las condiciones porque el crédito, cualquiera que éste sea, cuando llega a tus manos y lo utilizas, independientemente de que lo hagas para un negocio que te va a resultar próspero o que te llegue porque vas a tener que comprar algo para tu vida, siempre el crédito va a significar condicionar tiempo de vida y de trabajo que aún no has ganado. Es importante que si tienes la posibilidad al momento de comprar algo, hacerlo al contado, lo hagas, porque de otra forma estás condicionando algo que no has ganado aún y que vas a tener que ganar en el futuro para poder honrar lo que debes. Hoy día, con el tema de la pandemia, estamos vulnerables a la toma de decisiones apresuradas, llenas de miedo, llenas de odio, llenas de terror, llenas de angustia, llenas de desesperación o simplemente que responden a la crisis en la que vivimos. Independientemente de la situación que te embargue, hoy día tienes que tener muy claro que si te ofrecen recalcular tu deuda, reorganizar tu deuda o incluso una institución externa a la que le debes te quiere comprar tu deuda, entiendas muy bien que en los
cálculos que van a realizar, probablemente ellos estén ganando algo. Y si te suena muy cómodo que las cifras que te van a cobrar sean más bajas que las anteriores, recuerda totalizar, porque de esa manera vas a determinar cuánto vas a pagar en el futuro, y solo con esa sensación de certeza es que podrás decidir algo. ¡Cállese y tome mi dinero! Si no crees en esto, piensa en el asesor que nos atendió en el banco, que cuando nos plantea esta maravillosa propuesta salvavidas, nos dijo que nos iban a dar un mes más de gracia y podíamos empezar a pagar con la cuota de 182 en abril. De lo contrario, teníamos que atenernos a que en los primeros días de marzo se iba a reactivar automáticamente la cuota de 214 que manteníamos de forma natural con el crédito contratado hace años. ¿Qué significa esto? Que nos piden días antes de marzo, porque nos contactaron a finales de febrero, que debíamos tomar o no esta propuesta. La propuesta salvavidas, que en ninguna puta cabeza cabe, resulta ser más maravillosa que lo que teníamos ya contratado, pues simplemente nos pareció, y llámame teórico de la conspiración, una estupidez máxima para cazar bobos. Porque además de esto, inmediatamente que revisamos la maravillosa propuesta, decidimos responder vía correo electrónico con una serie de preguntas, y también contactamos vía telefónica al señor asesor, y este no apareció sino hasta días después de que se reactivó automáticamente la cuota del crédito original. Lo cierto es que si estás en Panamá o estás en cualquier lugar del mundo, nunca, 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 nunca en la vida confíen en un puto banco que se llama... La intención de este video es informar, es tratar de dar a conocer la realidad de un mundo que es bastante complejo. Las finanzas personales no son para nada una materia que manejen la mayoría de las personas. Las finanzas personales tampoco es la habilidad matemática de economistas que están en Wall Street calculando números para hacer que las acciones de una empresa suban. Las finanzas personales, las finanzas en general, tienen que ver con lo que gastamos día a día, tienen que ver con el uso que le damos al dinero y la forma como el dinero vuelve a nosotros. Recuerda, si quieres formarte de alguna manera en acciones de finanzas personales, con mucho gusto yo puedo brindarte un espacio de asesorías que hago personalizadas para hacer que de alguna manera la carga que nos genera el dinero sea más controlada y lo más cómoda posible. Chau, chau. Suscríbete, síguenos, se les quiere, y no importa si van algún día a pedir un crédito a un banco o no. Esto tampoco es un llamado al boicot ni a la desesperación. Simplemente hagan las cosas de manera consciente y traten de no pedir créditos. Si pueden pagar al contado, háganlo. Se los recomiendo. Se ahorrarían dolores de cabeza y dinero. Chau, chau.